Buenos días, doctor Enrique Antonio Francisco. Mi nombre es Diego Raúl Contreras Delgado. Y bueno, en atención a la actividad número 8, que debemos de realizar un breve video de presentación de trabajo de investigación del 7 que ya he subido. Bueno, me permito presentarle el ensayo que subí. ¿Cuál es el origen del tema? El origen del tema es la Constitución europea. Eh, de inicio, eh, esta constitución no se llevó a cabo, pero quise ver el antecedente porque, bueno, al ser la materia este, sobre eh, derecho constitucional comparado, que quise eh, eh, iniciar con el análisis de cómo se quiso instaurar una constitución para todo lo que hoy es la Comunidad Europea. Si bien es cierto, inició diferente la Comunidad Europea, ¿sí? A la fecha, varios países han dejado de ser integrantes de la misma. Entonces, vamos a ver cómo en el 2004, hace casi 20 años, se empezó a querer realizar, ¿sí? eh, una constitución. Partimos de que se crea una conferencia intergubernamental, ¿sí? El 4 de octubre de 2004 para tratar de aprobar, ¿sí? El tratado constitucional como tal, ¿sí? Al final se relaciona dos términos, tratados y la constitución. ¿Sí? El objetivo de esta conferencia intergubernamental era generar un documento normativo guía, ¿sí? Para la constitución de la figura creada como Unidad Europea, Unión Europea. ¿Sí? Entonces, al final del día, estos se basaban en los orígenes normativos de la Unión Europea, en el Tratado de Ámsterdam, en el Tratado de Niza y por último el tratado que se instituye como una constitución para Europa. ¿Sí? Para eso existía una declaración número 23 anexa al Tratado de Niza, la cual anunció una conferencia intergubernamental, que es la que estamos hablando del 2004. ¿Sí? Bueno, en este caso, esta conferencia intergubernamental era el ente jurídico con competencia para la aprobación por unanimidad del nuevo tratado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes de 2004, los países miembros de la Unión Europea habían acotado ya el método diplomático para poder realizar esta constitución. ¿Sí? Y esta conferencia se mostraba como un órgano novedoso. ¿Sí? Por eso era una convención que su objetivo era, ¿sí? Instaurar, celebrar, presentar un tratado en el que se instituyera un documento normativo denominado Constitución para Europa. ¿Sí? Muy bien. Eh, se establecía un procedimiento, ¿sí? Para eh, establecer una constitución normativa a través de un tratado. Porque vamos a ver más adelante cómo se forma una constitución. ¿Sí? Para esta votación, la Unión Europea se había instaurado y había determinado un reparto de votos en el Consejo. Es decir, a cada país le había determinado cierto número de, de votos, ¿sí? Para que fuera proporcional, ¿sí? Dependiendo también del país, de los habitantes, ¿sí? Que estuvieran contribuyendo para la Unión Europea. ¿Sí? Ahora, para su aprobación necesitaba una validación por lo menos de la mitad de los países. Es decir, aparte del porcentaje de votación del Consejo, necesitaba mínimo más de los países miembros. ¿Sí? Es decir, el 60% de la población europea. ¿Sí? Bueno, después vamos
a la naturaleza jurídica de esta norma que quería instaurar, norma constitucional, se estaban estableciendo a través del artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. ¿Sí? Pero recordemos que para poder hablar de constitución es necesario establecer y aplicar tanto el principio de división de poderes como el reconocimiento y garantía de los derechos ciudadanos. ¿Sí? También dentro de estos estaba el principio democrático, con la teoría democrática del poder constituyente, el principio liberal, con la defensa de la libertad individual a través de la división de poderes y de las declaraciones de los derechos, y por último el principio de la supremacía constitucional, ¿no? Bueno, recordemos que la Constitución, ¿sí?, es una norma suprema de un Estado que tiene una formación política basada en tres elementos indispensables: pueblo, territorio y poder. En este caso, el pueblo, ¿sí?, eh, era una colectividad de las naciones, ¿no? El territorio, pues es la facultad de donde el Estado tenía, Estado como denominado Unión Europea, ¿sí?, este, tenía su soberanía. Y el poder, pues es la potestad pública de tomar decisiones para los intereses nacionales. En consecuencia, sí era un poquito difícil que se creara una constitución, porque al final del día, si bien es cierto, en estricta teoría podemos determinar pueblo, territorio y poder a la Unión Europea, pero en la práctica o en la realidad es mucho más difícil, porque recordemos que cada país tiene su propia autonomía, su propio pueblo, su propio territorio y su propio poder, ¿no? Ahora, nosotros debemos entender a la Unión Europea, ¿sí?, como una asociación voluntaria que convierte o que se convierte en un ente supranacional, ¿sí?, que se nutre de la soberanía de los estados que lo conforman, pero este ente, eh, digamos que tiene su limitante en que esta soberanía, al compartirse, también pierde valor, ¿sí?, en los Estados miembros, reduce su capacidad o su participación, ¿no? A manera de conclusión, se dice, esta organización internacional, que no es un Estado ni puede serlo, porque no tiene un pueblo propio, no hay un pueblo europeo, solo pueblos de Estados europeos. Se va formando gracias a la transferencia del ejercicio que no de la titularidad de atribuciones de los estados que la conforman, y causan una relativa concepción de soberanía, así como problemas de legitimidad democrática de las instituciones y las serias dificultades a la hora del establecimiento de el control. Porque las constituciones nacionales, las que sostienen la existencia de la Unión Europea, en base al poder constituyente del pueblo de cada estado que participa en la integración, no podemos permitir una quiebra ilimitada del principio de soberanía sin poner en peligro el principio democrático de la soberanía popular. ¿Qué quiere decir esto? Al final del día, todo parte de la Unión Europea, que tiene un territorio, una población, un territorio, pero también una norma constitucional. ¿Sí? En consecuencia, vamos a poner como ejemplo, si cambia de gobierno, de presidente, y el presidente ya no está de acuerdo, ¿sí?, ese país pues ya no va a cumplir como debe cumplir, aunque sea una norma constitucional, porque al final del día, en nuestro país, por ejemplo, nos dice la Constitución, nada está por encima de la Constitución, los tratados internacionales están a la par, siempre y cuando no contravengan la norma constitucional. Entonces, ese es el trabajo de presentación. Le agradezco mucho eh, pues haber prestado atención a este video. Espero su retroalimentación y estoy a la orden. Gracias.